síndrome de Sjögren secundario. Aquí está. Entonces es una triada, como se pueden dar cuenta, una triada: boca seca, ojos secos y una enfermedad de tejido conectivo, como es el caso de la artritis. Los pacientes que también tienen síndrome de Sjögren con esta triada también se pueden quejar mucho, y más en el sexo femenino, vuelvo a repetir, donde también te pueden decir que tienen resequedad en otras mucosas. Pueden tener resequedad en la mucosa nasal, pero también pueden tener resequedad en la vagina, en el aparato reproductor. Entonces, como se pueden dar cuenta, el problema del síndrome de Sjögren es que es una afección de las glándulas exócrinas. Por lo tanto, es considerada una exocrinopatía producida por una enfermedad autoinmune, donde tu propio sistema de defensa ataca tus glándulas exócrinas y las destruye. En el momento que se destruyen, pues inmediatamente el cuerpo reacciona inflamándose. Entonces es una autoinmunidad propiamente inflamatoria. Se debe, como bien les decía, a una destrucción de estas estructuras, pero por los linfocitos, que son las células de defensa, que son las células principales de mi tejido linfoideo. No se sabe por qué los linfocitos te van y te destruyen a tus glándulas lagrimales, te van y te destruyen a tus glándulas salivales y te pueden destruir a otro tipo de glándulas de tipo exócrino. No se sabe, por eso se dicen que las enfermedades autoinmunes no tienen un origen, no tienen una explicación científica donde te puedan decir, mira, pues tus linfocitos te están atacando por esta razón. No lo hay. Pero, sin embargo, puede consistir también en que el síndrome de Sjögren pueda derivarse, a pesar de ser autoinmune, puede originarse por cuestiones de infecciones virales, como por ejemplo los virus. Un ejemplo de ellos es precisamente la hepatitis C y el virus de la inmunodeficiencia humana. Aquellos pacientes que tengan infección por hepatitis C o infección por virus de la inmunodeficiencia humana, los dos son virus de la hepatitis C y virus de la inmunodeficiencia humana, pueden generar este tipo de trastorno. Otros autores también determinan que el síndrome de Sjögren puede ser genético, es decir, que puede haber una predisposición genética, tiene que haber algo con genes, y por lo tanto no descartemos la posibilidad que un paciente que tenga síndrome de Sjögren pueda generar herencia para sus hijos que puedan presentar también esta afección del síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren, como les acabo de decir, también está asociada especialmente a otras enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o bien como el lupus eritematoso o el eritema multiforme. Generalmente este tipo de afecciones, muchachos, son incurables, como yo les decía. El síndrome de Sjögren no se cura. La artritis reumatoide no se cura. El líquen plano no se cura. El lupus eritematoso no se cura, solamente se controla. Todas estas enfermedades que les acabo de mencionar son tratables nada más, es decir, se controlan, solamente se van a controlar. Es más común, como yo les decía, en mujeres. Imagínense, hasta un 90% de las personas que tienen síndrome de Sjögren, 9 de ellas, imagínense, 8 o 9 de ellas son en mujeres. Predomina en la edad media, a partir de la tercera década de la vida. No se ha encontrado hoy en día reportes de síndrome de Sjögren en niños, es decir, es difícil. Hasta ahorita yo no conozco a un joven, a un adolescente que pueda presentar síndrome de Sjögren. No lo hay. Se ve más a partir de la tercera, cuarta década de la vida en adelante, y vuelvo a repetir, en mujeres. Si ahorita yo tuviera en este momento a 10 personas con síndrome de Sjögren, 10 personas con síndrome de Sjögren, por lo menos 9 de ellas, imagínense nada más, son del sexo femenino. Entonces podemos decir casi exclusivamente el síndrome de Sjögren es en mujeres.
Se ha determinado que en mujeres, porque tiene que ver mucho, seguramente, los problemas hormonales que en toda la vida la mujer lleva, en su edad reproductiva o bien no tanto también en la edad reproductiva, ¿no? Los cambios hormonales, las menstruaciones, la menopausia, y qué me dicen del embarazo. Todo esto está relacionado hormonalmente, entonces como que se inclina la balanza un poquito a los cambios hormonales y lo cual podemos explicar hasta cierto punto por qué aparece más en el sexo femenino más que en el sexo masculino. La verdad es que, como vimos ahorita gerostomía, las características clínicas de una persona que tiene gerostomía en el síndrome de Sjögren van a ser van a ser las mismas que presenta el paciente que tiene síndrome de Sjögren porque tiene gerostomía y puede verse prácticamente las mismas características, si no es que son las mismas características de la gerostomía. ¿Se acordarán? Las características de un paciente que tiene gerostomía es la boca seca, la lengua depapilada, la poca cantidad de saliva que pudiera tener en la boca es una saliva espumosa, viscosa, y además eritema general en la boca, aunado a infecciones recurrentes, a presencia de úlceras, a dificultad para platicar, para hablar, dificultad para tragar porque no tienen saliva. Entonces, un paciente con síndrome de Sjögren y por ende con gerostomía tiene exactamente las mismas características. La mucosa se presenta de color rojo, es decir, está eritematosa, y esto evidentemente, vuelvo a repetir, por la falta de saliva. La lengua es lobulada, roja y se encuentra depapilada. Inmediatamente vuelvo a repetir, ustedes cuando exploren una mucosa bucal que tenga gerostomía, es inconfundible. No la pueden confundir, es inconfundible, es evidente ver esta boca seca. Inmediatamente te vas a dar cuenta. Véanla. Miren, vean esta lengua. Vean esta lengua. Esta lengua es una lengua brillosa, es una lengua depapilada, es una lengua eritematosa y por supuesto eso es inconfundible. Esto es inconfundible. Además, se va a quejar el paciente, vuelvo a repetir, de que ya no tiene el mismo sabor, inclusive se les ha perdido el sentido del gusto, o muchas veces dicen que la comida o lo que comen les sabe a fierro y que de alguna manera, pues evidentemente, estamos frente a lo que vendría siendo una gerostomía. Si a esto le preguntamos al paciente, oiga, ¿y qué onda con los ojos? No, pues fíjese que mis ojos me arden, me duelen, los tengo irritados todo el día, no tengo lágrima, me provocan infecciones. En la mañana cuando despierto los ojos me aparecen pegados por las lagañas, por la mucosidad, pues entonces piensen en síndrome de Sjögren. También hay una afección de los ojos y esa afección de los ojos se llama queratoconjuntivitis, inflamación de la conjuntiva. Ahí la pueden ver. Entonces, el paciente cuando tiene queratoconjuntivitis se van a ver de primera instancia rojos. Rojos, rojos, les va a doler, les va a arder. Hay una infección en la conjuntiva, por lo tanto se inflama, por eso se llama queratoconjuntivitis. Las glándulas lagrimales se van a ver afectadas, no hay producción de lágrimas y por lo tanto la severidad de la gerostalmia o queratoconjuntivitis se va a ver principalmente marcada durante las mañanas y durante el transcurso del día, muchachos. Estos pacientes se van a quejar de que les arde los ojos, de que les pica, de que tienen la visión borrosa, de que al tocarse el globo ocular les duele, ven borroso, sienten como si tuvieran basurita en los ojos. Y esto es típico y característico, vuelvo a insistir, muchachos, de una gerostalmia, es decir, resequedad, aquí está, gerostalmia, resequedad del globo ocular. Y va a haber, por supuesto, una cantidad impresionante de infecciones oculares. Si a esto le agregas que el paciente tiene la boca seca, piensen en síndrome de Sjögren primario, no hay más.
No hay más, muchachos. No hay otra cosa que pensar. Relacionen la boca seca con los ojos secos e inmediatamente piensen en síndrome de Sjögren primario. Pero si les dice, aparte tengo, mira mis dedos, los tengo todos chuecos, me duelen las articulaciones, ya me dijeron que tengo osteoartritis. Ah, pues si lo agregas a ese problema, entonces estaríamos hablando también de síndrome de Sjögren, pero síndrome de Sjögren secundario. Es un efecto patológico de las células epiteliales de la superficie ocular. El paciente va a tener la sensación de tener cuerpos extraños, objetos extraños, lo que coloquialmente la gente dice, tengo como una basurita, siente basura en los ojos, siente que le pican, le duelen los ojos, la visión la va a tener borrosa, presenta dolor ocular, como les decía, y por las mañanas las manifestaciones son menos severas cuando se levantan, pero conforme está pasando las horas del día, para en la tarde ya los pacientes no soportan los ojos. Ya para en la tarde los pacientes los tienen los ojos totalmente eritematosos, con mucho dolor, y la verdad es que ni los quieren abrir por la molestia que tienen. Entonces, muchachos, abusados. Hablar de Sjögren es hablar de una enfermedad autoinmune. Destruye a las glándulas salivales y lagrimales principalmente, y aparte te destruye el cartílago, principalmente en el sexo femenino. Otras características del síndrome de Sjögren, como les decía, y especialmente en mujeres, porque estamos viendo que prácticamente es único en las mujeres, presentan vagina seca, pueden presentar artritis, como habíamos dicho, pueden estar relacionados a un problema plaquetario, como es la púrpura trombocitopénica, puede tener problemas en las vías aéreas superiores, es decir, la mucosa nasal también la tienen seca. Estos pacientes o estas pacientes también tienen fatiga, caen en depresión precisamente porque pues no se sienten bien, la calidad de vida merma y por lo tanto caen en depresión. Muchas veces pueden tener la piel seca y todavía aún peor en la boca pueden presentar queilitis angular. ¿Cuál es la queilitis angular? Esto que ustedes están viendo aquí. Son lesiones a nivel fisural que se encuentran en las comisuras de los labios. Esto es típico también, ¿eh? Las personas que tienen gerostomía, juren lo que van a presentar también en las comisuras de los labios, fisuras, y vaya que sí son dolorosas, ¿no? Fisuras en las comisuras, y esto es característico de estos pacientes. Eso se llama queilitis angular. ¿Estamos bien? Hasta aquí, muchachos, preguntas. No, No, doc. doctor. Perfecto. Histológicamente, en el síndrome de Sjögren, para poder diagnosticar el síndrome de Sjögren, lo que se puede hacer a nivel microscopio y determinar que se trate de síndrome de Sjögren, a pesar de que estoy viendo problemas en las articulaciones, problemas en la boca y problemas en los ojos, es importante hacer una biopsia. Es una biopsia para llegar al diagnóstico y confirmar el diagnóstico que se trate de síndrome de Sjögren. ¿Qué se hace? Hay que hacer una biopsia. ¿Cuál es la zona más importante para una biopsia y determinar que se trate de síndrome de Sjögren? La mucosa labial inferior. Se toma una biopsia del labio inferior, de la mucosa del labio inferior, y con eso es suficiente como para mandarlo al laboratorio y determinar si hay o no destrucción de glándulas salivales. Si es síndrome de Sjögren, lo primero que voy a encontrar, muchos linfocitos, infiltración linfocitaria de la glándula salival, y por lo tanto me va a destruir mi glándula salival. Miren cómo está destruida la glándula salival. Vean cómo está destruida la glándula salival. Esto es una parte, una porción de la glándula salival, pero que está sana. Vean cómo se ve sana. Vean la morfología de una parte sana. Y quiero que vean la morfología de esta, ¿no? Ya no tiene ni siquiera el aspecto morfológico de como si fuera una glándula salival sana. Ya no se ve, véanla. Entonces, todos esos puntitos negros que ustedes están viendo aquí, todos esos puntitos negros son linfocitos. Han destruido los linfocitos a las glándulas salivales.
Entonces provoca una reacción inflamatoria. Y el paciente pues se va a empezar a quejar, va a empezar a quejarse de molestia, de dolor en la boca, de ardor en la boca, de dolor en los ojos, de dolor en sus articulaciones. Como se pueden dar cuenta, pues entonces esto debe de ser, no va a ser curable, pero sí va a ser controlable. ¿Quién tiene que controlar esto? Uno, si es la gerostomía, ¿a quién le corresponde la chamba? Ah, pues a nosotros como odontólogos. Vamos a tratarle la gerostomía. Dos, si es gerostalmia, o sea, queratoconjuntivitis, problema ocular, le tenemos que dejar la chamba al oftalmólogo. Tres, si el paciente tiene problemas aparte en sus articulaciones, es decir, una artritis reumatoide, pues le demos la chamba al reumatólogo, ¿no? O le damos la chamba al médico internista para que él se encargue de moderar la inflamación en las articulaciones. El oftalmólogo se va a encargar del problema ocular y el odontólogo se va a dar a la tarea de contrarrestar o controlar prácticamente el problema de la boca. La situación del síndrome de Sjögren, déjenme decirles que si no es tratable, si no es controlado, si no es diagnosticado, doctores, puede, con el paso de los años, tiende a transformarse en un problema oncogénico. Se puede transformar en una lesión linfática, progresión a una lesión linfoepitelial, es decir, a un linfoma. Y ya hablar de linfoma ya es hablar de cáncer, cáncer en el tejido linfático. Entonces puede ser mortal. Por eso lo importante del síndrome de Sjögren, muchachos. Hay que tratarlo, hay que controlarlo. No lo vamos a curar, pero sí te voy a controlar para que esto no avance a algo malo. ¿Se puede transformar en algo malo? Sí, eso que quede clarísimo. Se puede transformar en algo malo. ¿Ok? Aquí está la cialografía. Quiero que vean la cialografía de la glándula salival, cómo se ve un puntilleo radiopaco difuso con su medio de contraste. El medio de contraste en la cialografía va a hacer que pueda yo ver el llenado de mis glándulas y la esparción irregular del medio de contraste, que por eso se ve ahí radiopaco como si fuera un arbolito de Navidad. Esto nos está indicando que la glándula está destruida. Por lo tanto, esto nos ayuda a llegar a nuestro diagnóstico de síndrome de Sjögren. Miren, vean a la señora con este aumento de volumen, véanlo. Vean a la señora con este aumento de volumen en los ganglios linfáticos. Véanlo nada más. Es un linfoma. El agrandamiento de las glándulas salivales puede traer como resultado aumento en los ganglios linfáticos. Ya esto se llama pseudolinfoma y que puede convertirse en algo malo como un linfoma verdadero. Entonces, ahí está la importancia, quiero que quede claro, doctores, del síndrome de Sjögren. Síndrome de Sjögren ha reportado la literatura que si no es controlado, que si no es tratable en su momento, en tiempo y en forma, puede derivarse a esto. Puede generar una neoplasia maligna. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Hay que tener mucho cuidado, no dejar que el paciente se vaya si presenta Sjögren. Hay que buscar interconsulta, hay que buscar apoyo con el oftalmólogo, hay que buscar apoyo con el reumatólogo para que ellos hagan su chamba, para que lo controlen. Nosotros como odontólogos vamos a hacer la chamba para la gerostomía. Vamos a aplicarle al paciente, ya les dije, saliva artificial o medicamentos o que esté tomando muchísima agua, tratar de equilibrar el problema de la gerostomía. Ya todo lo demás, denle la chamba al oftalmólogo, denle la chamba al reumatólogo, ellos que hagan lo suyo, pero esto sí, es un hecho. Tiene complicaciones el síndrome de Sjögren y bastante severas, al grado
que puede transformarse el síndrome de Sjögren, el problema de las glándulas salivales, puede transformarse en un verdadero linfoma. Entonces, linfoma ya es otra cosa, ya son palabras mayores. El linfoma es una lesión neoplásica maligna con pronóstico desfavorable en el cual el paciente se nos anda yendo, seguro, el paciente se nos anda muriendo por un linfoma. Las características intrabucales, muchachos, típicas de la gerostomía, de la resequedad de boca, caries rampante, caries a nivel del tercio cervical, incidencia elevada, gingivitis, periodontitis, halitosis, lengua lobulada, lengua brillosa, lengua depapilada, lengua eritematosa, disgusia o agusia y bueno, pues todo lo que ya sabemos de la gerostomía. ¿Cómo llego al diagnóstico? Muy fácil, por la historia clínica y por lo que yo estoy viendo clínicamente. No hay más. Vuelvo a repetir, es inconfundible la gerostomía. O sea, en el momento en que tú ya ves una gerostomía, en ese momento dices, una boca seca, en ese momento dices, esto es gerostomía. Solo falta diagnosticarlo o relacionarlo con el síndrome de Sjögren. ¿Cómo? Pues preguntándole. La historia clínica, oiga, y los ojos, dígame, ¿tiene problemas oculares? Si el paciente les dice, sí, tengo infecciones, me duelen los ojos, los tengo todos rojos, amanezco con lagañas, no hay vuelta de hoja, síndrome de Sjögren primario. Y todavía peor, si les dice, miren mis dedos, me duelen las articulaciones, pues peor, estaríamos ante un síndrome de Sjögren secundario. Solo hay que diagnosticarlo y hay que darle seguimiento. La forma en cómo diagnosticarlo, se los dije, tomen una biopsia. ¿Pero biopsia de dónde? De la mucosa labial. ¿Cuál? De la mucosa labial inferior. Tomen un pedazo de mucosa labial inferior y ese pedazo, muchachos, envíenlo al estudio histopatológico para que el estudio histopatológico nada más nos revele efectivamente hay destrucción de glándulas salivales accesorias o menores y eso nos va a llevar al síndrome de Sjögren. Ahí está. Miren el espejo. Quiero que vean, esto es típico, ¿eh? Este espejo que ustedes están viendo ahí, intrabucal, este espejo cuando yo lo coloco para explorar a la boca, este espejo se pega al carrillo. Si yo este espejo lo introduzco a la zona de carrillos para explorar, para jalar, créanme que se va a pegar el espejo al carrillo. Y van a darse cuenta que obviamente no hay saliva. Aparte de que están viendo la lengua lobulada, la lengua eritematosa, la lengua depapilada, no hay nada de saliva, los labios resecos. Júrenlo que es muy fácil diagnosticar la gerostomía. Y aquí está la biopsia del labio inferior, véanlo, la mucosa del labio inferior. Hagan una biopsia aquí, hagan una biopsia en la mucosa labial. Nada más para que nos den el diagnóstico definitivo que se trate de síndrome de Sjögren. Nada más, muchachos. No hay más. Para el diagnóstico de la queratoconjuntivitis, bueno, pues esto ya les había dicho. ¿Quién va a diagnosticar la resequedad de los ojos? Pues la tiene que diagnosticar el oftalmólogo, ¿no? El oftalmólogo tendrá que hacer su chamba. El oftalmólogo tendrá que saber si hay o no resequedad de boca. Nosotros como odontólogos vamos a saber si hay o no resequedad de saliva, ¿no? Sí, perdón, resequedad de boca por falta de saliva. Entonces, el oftalmólogo pues hace las pruebas necesarias. El oftalmólogo sabrá qué pruebas utilizar o qué pruebas tendrá que hacer para determinar que se trate de una queratoconjuntivitis. Y una de ellas, nada más se las pongo aquí, es la prueba de Schirmer. La prueba de Schirmer es una prueba en la cual los oftalmólogos colocan un papelito, hagan de cuenta tipo papel del cigarro, con que vuelven el tabaco del cigarro, muy delgadito, pero obviamente estéril, y lo colocan en el globo ocular, o sea, lo meten en los ojos para tratar de medir la producción de saliva.
Perdón, la producción de lágrimas, que es saliva ni que 8 cuartos. La producción de lágrimas. ¿Cómo lo van a hacer? Colocando ese papelito en los ojos y si el papelito se moja, entonces dependiendo la cantidad del papel que se haya mojado, en ese momento el oftalmólogo puede decir, ¿sabes qué? Si tienes resequedad de ojos. Así como nosotros para la gerostomía hacemos la cialometría, medimos la cantidad de saliva que pueda el paciente producir en 15 minutos, pues así el oftalmólogo hará su trabajo. ¿Para qué? Para poder dar el diagnóstico de gerostomía. ¿Alguien levantó? ¿Alguien quiere hablar? ¿Nadie? Ok. ¿Sale, muchachos? Otros estudios para poder implementar lo que es el síndrome de Sjögren. Aquí está la cialometría. Mide la saliva que tiene el paciente. Por supuesto, debe de estar reducida. La biopsia. Haz biopsia, donde vas a ver histológicamente los linfocitos destruyendo a las glándulas salivales. Y ojo, puede provocar linfomas. Y 3, la cialografía. Hay que hacer una radiografía especial de las glándulas salivales para ver la destrucción del parénquima glandular. Cuando hay una destrucción del parénquima glandular, doctores, a nivel histológico microscópico, a eso se le llama cialalectasis. Cialalectasis. Es decir, destrucción de el parénquima glandular. Estos son los hallazgos que nosotros podemos hacer como odontólogos, ¿no? Pero pues ya le dejaremos la chamba al oftalmólogo para que él descubra con sus hallazgos si se trata de una resequedad de ojos y ya le daremos la chamba al reumatólogo para que él controle la inflamación por la destrucción del cartílago. Tratamiento. Tratamiento, bueno, pues para los ojos secos, pues igual le dejamos la chamba al oftalmólogo y generalmente pues va a tener que mandar gotas artificiales, ¿no? O sea, lágrimas artificiales. Para la boca seca, a eso sí es chamba para nosotros, su tratamiento tendrá que ser el mismo que ocupamos para la gerostomía. El mismo, doctores, no hay más. Es el mismo que tenemos que manejar para cuando hay precisamente resequedad de boca. Es decir, aplicación de flúor para evitar las caries rampantes. 2, visitas más periódicas con nosotros al consultorio dental. 3, mandarle su agüita con glicerina para que haga sus enjuagues. 4, si es necesario que compre saliva artificial, pues que lo compre. 5, utilizar medicamentos productores de saliva como es la pilocarpina. Y 6, pues obviamente reducirle, a decirle al paciente que la ingesta de carbohidratos tiene que estar muy, muy limitada, porque la incidencia de caries que puede presentar estos pacientes con gerostomía es muy alta. A estos pacientes, perdón por la expresión, pero la voy a decir, se le van a picar los dientes mucho, muchísimo más fácil que a una persona que tenga saliva. Entonces, imagínate, no tiene saliva y aparte consumes brutalmente azúcar, no, pues ya caminaste. Seguramente los tejidos duros se van a desmineralizar y va a haber caries. Entonces, muchachos, abusados. Dudas del síndrome de Sjögren. Doc, ¿le puede revisar No, un poquito doctor. la pasada, por favor, antes de que la quite? Claro. ¿Está? ¿Está? Sí, sí, sí. Ay, perdón, es que no se activaba. Sí. Ya, gracias. De nada. Ok. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Perfecto. Ya entendemos entonces qué fue o qué es, mejor dicho, el síndrome de Sjögren. Ya lo entendemos. Es una tríada.
es multidisciplinario el control, el tratamiento, es incurable. Hay que tener cuidado porque se puede transformar en algo malo en el paciente. Es exclusivo prácticamente de mujeres a partir de la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima década de la vida. Y hay resequedad de ojos, resequedad de boca y aparte tiene artritis. Entonces hay que considerar mucho esta situación, muchachos. Ok, excelente. Ok, vámonos a otra neoplasia de glándulas salivales. Y esta también es común, pero afecta más a glándulas salivales menores. Nada más dejen que abra. Ahí está. Bien, es esta. A esta quería llegar. Bien. Vamos a hablar de una enfermedad muy común, como les decía también. Recuerden que todas las enfermedades que les estoy dando, doctores, son muy comunes. Las van a encontrar en su paciente. Seguramente las van a encontrar. Esta no es la excepción, fíjense. A lo mejor hasta lo han escuchado. Es un término dentro de las enfermedades de glándulas salivales, pero menores, es muy común. Es un término genérico. Es decir, a esta enfermedad de glándulas salivales, de manera común, se le conoce con el término, con el nombre de mucosele. Mucosele. ¿Por qué les digo que es un término genérico? Bueno, es un término genérico el mucosele porque se puede emplear prácticamente para 3 enfermedades. Es decir, una de ellas se llama fenómeno de extravasación mucosa, otro de ellos se llama quiste de retención mucosa y otro de ellos se llama ránula. Ahí está. Si se dan cuenta, en la diapositiva les estoy poniendo con rojo estas 3 enfermedades. Fenómeno de extravasación mucosa, entre comillas, mucosele, quiste de retención mucosa, entre comillas, mucosele, y ránula, entre comillas, mucosele. O sea, es un término genérico que aplica principalmente para 3 enfermedades, más especialmente para glándulas salivales menores. Vamos a ver en qué consiste el fenómeno de extravasación mucosa, el quiste de retención mucosa y la ránula, que también es considerada como mucosele. Vámonos con el primero. Mucosele, fenómeno de extravasación mucosa. ¿A qué se le llama fenómeno de extravasación mucosa? También conocido como mucosele. Es una lesión nodular, es una tumefacción, es un aumento de volumen que aparece especialmente en la mucosa labial, aunque puede aparecer en otras partes de la cavidad bucal, pero es como que de predilección que aparezca especialmente en el labio inferior. Hay un aumento de volumen, pero que este aumento de volumen que ustedes están viendo aquí es causado principalmente, y eso ya lo hicimos la práctica de laboratorio, se acordarán del mucosele, es un aumento, una tumefacción de volumen, pero fíjense que es producido porque una glándula salival menor, accesoria, es decir, labial, se rompió. O sea,
Se fracturó. Y si se fracturó, entonces lo que se fractura de la glándula salival accesoria es el conducto excretor principal. El conducto excretor principal se rompe, se fractura y por lo tanto la saliva ya no llega a la boca, sino que se extravasa, es decir, extravasación significa salir. Sale y se va acumulando en el tejido conectivo. Tanto es la acumulación de saliva en el tejido conectivo que se ve clínicamente como esto que ustedes están viendo ahí. Por lo tanto, este aumento de volumen, si yo lo toco, si ustedes tocaran ese aumento de volumen, se va a sentir aguadito, blandito. Es más, nosotros le llamamos un nombre más especial. Se siente fluctuante. Déjenme ponerle aquí. Fluctuante. Fluctuante. ¿Qué significa que sea fluctuante? ¿A qué le llamas sensación fluctuante? ¿A qué le llamas fluctuante? A algo que si tú tocas, inmediatamente sientes que tiene un contenido. Para que puedan entenderme más lo que es fluctuante, creo que todos han sentido, han tocado un globo con agua. Toquen un globo con agua. Échenle a un globo agua y toquen a ese globo con agua eso que ustedes están sintiendo en el momento que tocan al globo con agua, eso es fluctuante, o sea que tiene un contenido. Si yo toco ese aumento de volumen del labio inferior, lo voy a sentir suavecito y fluctuante, o sea, tiene un contenido. Aquí va a haber un contenido. ¿Qué es el contenido? Pues saliva, saliva que ya no llegó a la boca, la saliva que se quedó acumulada en el tejido conectivo porque la glándula salival se rompió el conducto excretor principal y la saliva ya no llegó. Tu glándula está bien, que quede claro. Lo que está mal es el conducto excretor, el conducto excretor que se rompió. Tu glándula está bien. Entonces tu glándula produce saliva normal, pero la saliva ya no llega a la superficie. Se queda acumulada aquí. Se queda acumulada, atorada aquí y por eso se siente ese aumento de volumen. ¿Cuál es el factor más común que te haya causado la fractura de ese conducto excretor principal de esa glándula? Golpe, trauma. Tiene que haber un antecedente de trauma. Es decir, cuando el paciente viene con este aumento de volumen, seguro les va a decir, esto lo tengo desde que me golpeé, me pegaron o me mordí o me caí y a los pocos días, miren, me salió esta bolita con agua, hasta le llaman con agua. Y muchos todavía se avientan la puntada de decir, es que lo tengo ahí, no me duele, pero lo siento raro y de repente yo mismo me lo reviento con los dientes. Y me sale agüita, doctor. Pues, ¿qué vendría siendo la agüita que te está saliendo? ¿Qué piensan que es esa agüita que le está saliendo cuando el mismo paciente se lo revienta? Pues saliva, ¿no? Recuerden, ¿de qué está compuesta la saliva? Principalmente el 98% de la saliva es agua. Es agua. Por eso el paciente dice, no me duele, pero me lo reviento y me sale agüita, pero al otro día me vuelve a aparecer o al segundo día me vuelve a crecer. Pues claro, porque tu glándula está produciendo saliva y lo que está mal es el conducto que se rompió. Por eso se llama fenómeno de extravasación mucosa o de moco o de saliva, pero se le llama mucosele. Si ustedes les dicen mucosele a esto, perfecto, se los compro, es bienvenido, es aceptado. Pero si ustedes me dicen, es un fenómeno de extravasación mucosa, todavía se los compro mucho, muchísimo más. Es un mucosele. Aparece mucho en niños. Es muy común en niños. Es muy común en niños, escúchenlo.
Aparece en niños. Puede aparecer en la vida adulta, sí, pero es más común en niños y forzosamente, por ley, tiene que ver antecedente de trauma. Forzosamente tiene que ver antecedente de trauma, muchachos. Miren, véanlo, véanlo. Este es un niño. Vean el aumento de volumen en la mucosa labial inferior. Se ve hasta translúcido. Si yo agarro un explorador, una aguja y lo pico, lo voy a explotar. Va a salir agüita, o sea, va a salir saliva. Y al segundo día va a aparecer con el aumento de volumen. O al tercer día va a aparecer igual. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, el problema no es la glándula, el problema es que se rompió el conducto dentro de la boca y ya no llega la saliva a la boca, se acumula en el tejido conectivo. Ahí está el aumento de volumen, véanlo. Y vean cómo hacemos una cirugía y aquí se ve el globito, miren, véanlo. Ahí se ve precioso. Entonces, este tipo de abordajes tienen que ser quirúrgicos. O sea, ya les estoy diciendo ahorita, ¿cuál es el tratamiento del fenómeno de extravasación mucosa llamado mucosele? ¿Cuál es el tratamiento? Tienes que quitar la glándula completa, la glándula que se le rompió el conducto. Si no quitas la glándula completa, nuevamente el mucosele va a aparecer. ¿Sí me estoy explicando o no, muchachos? Sí, doctor. ¿Sí? Es quirúrgico. Sí, doc. No, no se les vaya a ocurrir nada más poncharlo. No, porque ese no es el tratamiento. Si lo ponchan, miren, se va a desinflamar, va a quedar planito, pero mañana o pasado mañana va a venir el paciente nuevamente con el globito en el labio inferior. Entonces, hay que abrir y hay que quitarlo. Yo siempre he dicho, si no tenemos la capacidad de hacer un abordaje quirúrgico, no nos metamos. Démosle la chamba a las personas que saben. ¿Quiénes? Pues el maxilofacial. El maxilofacial tiene la experiencia. El cirujano maxilofacial, miren, lo va a hacer en un 2x3 y asunto arreglado. Pero si yo no tengo la experiencia de un maxilofacial, mejor ni me meto, porque voy a quedar mal, porque no me va a salir bien. Demos la chamba al maxilofacial. Ahí está, miren. Ahí está, ya quité la glándula. Y como es labio inferior, mucosa, ya quitamos la glándula, pues se tendrá que poner un puntito de sutura, 2 puntitos de sutura y 3 puntitos de sutura y listo. Ya quitaste la glándula, ya quitaste el problema, ya quitaste la glándula fracturada, ya no le va a volver a aparecer al paciente. Si le vuelve a aparecer, creo que no quitamos completamente la glándula fracturada. Ahí está otro, miren, véanlo. Miren qué bonito. Y sigue siendo niños, aparecen niños. No duelen. Su crecimiento no va más allá de 1 centímetro, muchachos. El mucosele tiene un crecimiento limitado. El fenómeno de extravasación mucosa tiene un crecimiento limitado. El problema aquí es la glándula accesoria labial que se rompió. ¿Por qué se rompió? Ah, es que me caí, doctor. Ah, es que me dieron un golpe. Ah, es que me mordí. Ah, es que me mordieron. Entonces hubo un antecedente de trauma. Obviamente el trauma tuvo que hacer de consideración, tuvo que hacer fuerte para reventarte el conducto excretor de la glándula, ¿no? Y si lo toco, vuelvo a insistir, es como si tocaran un globo con agua. Y si lo reviento, vuelvo a repetir, lo que le va a salir es agua, o sea, saliva. Miren ahí qué bonito. ¿Quién escribió? Adelante. Ah, que yo tuve uno. ¿Quién, hija? ¿Quién eres, mija? Yo, Gaby. Gaby, ¿tuviste uno de estos? Hija, platícanos de esa experiencia, ándale, para que quede más ilustrativo esto con tus compañeritos. Platícanos, Gaby. ¿Cómo fue, hija? ¿Qué fue? Bueno, pues en un juego de básquet me dieron un codazo Escu- en el labio. Escúchenlo, muchachos, ¿eh? Este, Escúchenlo, muchachos. Venga, y hija. a partir de eso, de ese golpe, pues me salió una bolita. Y la Eso. tuve un ratote, pero ya fui a la dentista Gaby. y me dijeron que lo tenían que quitar. Oye, hija, ¿y no te lo reventabas de Y casualidad tú solita?
No, porque como traía el golpe también me dolía. Entonces, Ok. pues ya después de un rato que pasó el dolor, no, o Ujú. sea, solamente sentía la molestia de la bolita, Eso. pero no, nunca me la reventé. Entonces ya que fui al dentista me la quitaron ¿Qué y te dijo el y dentista, pues ya, Gaby? ¿Qué te dijo el dentista, hija? que, ajá, que había sido por el golpe y Ujú. que se había formado pues esa bolita. Entonces ya la retiró y ya sin problema eh, se me quitó, o sea, ya no me volvió a salir ni nada. ¿Te hicieron el abordaje quirúrgico, Gaby? Sí, me abrieron y pero pues ya no, o sea, no me enseñó nada, nada más fue el que me dijo, ya está, ya quedó. ¿No lo Y pues, mandaron a biopsia? ¿mandé? ¿No lo mandaron a biopsia? No, no, yo creo que por lo que le había dicho de que había sido un Mejor dicho, golpe, mejor dicho, ¿no lo mandaron a estudio histopatológico? no, bueno, No, no creo, ya no me dijeron nada. Aparte, sí, pues sí, porque ya sí. tiene un ratote de eso, ¿Qué edad tenías, Gaby? como 12 años. ¿Ya vieron, chicos? Niños, eras una niña, hija, eras una bebé. ¿Ya vieron? Ahí está. Doug, Eso el antecedente siempre es trauma. siempre, siempre. No hay otra forma que te rompa tu conducto que no sea por trauma, a fuerzas, a fuerzas. Tiene que haber un golpe. El trauma puede ser el golpe, la caída, la mordida, lo que quieran. ¿Quién escribió algo? Ah, Zaira, me dice que ya estoy viejita. Mm, Zaira, si está viejita. Gaby, ¿qué será yo? Estoy más ruco, hija. Bueno, ahí está. Ubicación, predilección por las glándulas salivales menores. Eso es un hecho. ¿Del cuál? Del labio inferior. ¿Fue en el labio inferior, Gaby, el tuyo? Sí, debajo de los incisivos, ahí. Ujú. Perfecto. Y se puede dar en glándulas salivales, intrabucales, inclusive puede aparecer en las laringeas, es decir, en la laringe, pero en la laringe es más complicado, mejor dicho, es más difícil que puedan aparecer en la laringe, salvo que tuvieran dado un golpe en el cuello, pues eso sí podría provocar un mucocele laringio, pero en realidad es complicado. Es más fácil te golpeen la cara, que te golpeen la boca, que en el cuello, ¿no? Entonces puede aparecer mucocele faringios. Bien, ahora, escuchen bien. Lo mismo que ustedes están viendo aquí, esto, el fenómeno de extravasación, lo mismo, pero, hácenlo más grande en el piso de boca exclusivamente y que la afección puede ser en la glándula sublingual. Es de las mayores, la sublingual, la más pequeña. Es decir, si vemos ese aumento de volumen, pero exclusivamente en el piso de boca, a esto le voy a llamar ránula. También le llamamos mucocele. O sea que puedo obtener un mucocele en el piso de boca, sí. Y cuando lo tengo el mucocele en el piso de boca, ya no le voy a llamar fenómeno de extravasación mucosa. Ahora le voy a llamar ránula. ¿Por qué se le llama ránula? Porque cuando aparece en el piso de boca, uno, es más grande, muchísimo más grande. Dos, hay antecedente o de trauma o de taponamiento de la glándula salival, se tapó y se está acumulando la saliva de la glándula sublingual. Aquí está, conducto sublingual accesorio. O puede ser por fractura, por ruptura, o puede ser por taponamiento. Y esto sí puede causar dolor.
Estas no duelen. Esto no duele. Esto no duele. Te dolerá el golpe en un principio, pero después ya no duele. Pero si aparece exclusivamente en el piso de boca, en gente más adulta, causa dolor, entonces ya no le voy a llamar fenómeno de extravasación mucosa. Le puedo llamar mucosele, sí, pero si quieres ver más elegante, le vas a llamar ránula. ¿Y saben por qué se le llama ránula? Porque clínicamente en el piso de boca tiene un aspecto vascularizado que tiene un parecido al vientre de un batracio. ¿Saben lo que es un batracio? ¿Saben lo que es un batracio? Los renacuajos o ranas. Eso, una rana, un renacuajo o un sapo. Ustedes agarren o vean la panza, el vientre es la panza de una rana. Así como se ve la panza de una rana, tiene un parecido el mucosele. Por eso se le llama ránula, de rana, de sapo, de renacuajo. Este es un batracio. El piso de boca, muchachos, es la zona más irrigada de la boca, más irrigada, es decir, tiene mucha sangre, tiene mucho vaso sanguíneo, tiene mucha vena, mucha arteria, el piso de boca. Es lo más vascularizado que tenemos intrabucalmente hablando. Cuando está ese aumento de volumen, como hay mucha vena, mucha arteria, mucho vaso sanguíneo, pareciera como si estuviera viendo la panza de una rana. Por eso se llama ránula. Pero este es más peligroso. Este sí hay que tenerle más cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser la ránula tan grande en el piso de boca que puede comprometer su grandura, su grandeza, su tamaño, puede comprometer las vías aéreas y puede el paciente ahogarse y correr su vida a peligro. Vamos a verlo. Ahí está la ránula. Véanlo. Vean la ránula. Es igualito en el aspecto, es igualito en el aspecto del fenómeno de extravasación mucosa. Nada más que ve el tamaño. O sea, ¿qué diferencia? Prácticamente tienes toda la mitad del piso de boca ocupado por la ránula. ¿Qué diferencia hay de esto a esto? O a esto. El tamaño, vean el tamaño. Y si lo tocas y véanlo, ¿se parece o no a esto? ¿Ya lo vieron? Igual, si aquí lo toco, a la palpación, si aquí lo toco, lo palpo, se va a sentir fluctuante. Pero nada más que el tamaño es de consideración. El tamaño puede ser tan grande que puede invadir músculos miloioideos inferiores y causar obstrucción de las vías aéreas. Por eso es más peligroso. Ojo, y el piso de boca, como es una zona muy vascularizada, mucha arteria, mucha vena y muchos vasos sanguíneos, es una zona que merece respeto. Es una zona que no cualquiera le puede meter mano. Al menos yo no le meto mano a piso de boca. No me atrevo. A lo mejor aquí sí. A lo mejor aquí en este sí. En el labio sí. Puedo meter cuchillo, como aquí, sin bronca. Pero aquí no le entro. Yo no le entro. Aquí sí de plano ni lo pienso más y le digo, maxilofacial, vente hijo para que te hagas tu chamba quitando esta ránula. Porque él conoce más esas estructuras. Él domina más esas estructuras. Esta aparece más en gente adulta. Se relaciona a trauma del conducto accesorio de la sublingual o también pudiera ser que esté tapado el conducto por una piedra, por un cialolito. Entonces, todo esto es saliva acumulada
toda esta saliva acumulada hace que el tamaño sea tan grande y que inclusive, vean la lengua, cómo me la desplaza hacia un lado. Entonces, ni meterle mejor mano aquí, denle la chamba al cirujano maxilofacial y esto se llama ránula. Es lo mismo, si a ustedes a esto le llaman mucocele, perfecto. Si se quieren ver más elegantes, se llama mucocele. Los mucoceles o ránulas son muy peligrosas, como yo les decía. ¿Por qué? Por su capacidad de comprometer las vías aéreas a nivel del músculo miloioideo. Ahí está otra, miren, véanla. Vean el tamaño de la ránula en el piso de boca. Prácticamente la mitad del piso de boca está comprometida. O este bebé. Vean el tamaño de la ránula de este. Vean la lengüita del bebé. Vean la lengüita. Véanlo. Vean nada más el tamaño de la ránula de este bebé. Ustedes se preguntarán, oye, pero ¿qué le habrá pasado a ese bebé? ¿Por qué este bebé prácticamente por recién nacido tiene este aumento en el piso de boca? Ustedes saben que a los bebés les aspiran la boquita, cuando nacen les aspiran la boquita. Cuando nacen así, inmediatamente meten ahí el médico o la enfermera a aspirarle la boquita para que pueda respirar sin bronca. Pues resulta que aquí seguramente por la premura, por las prisas, le ha de ver lastimado al bebé, fracturado la glándula sublingual y ahí están los resultados. Entonces, imagínate si esto no compromete las vías aéreas, ¿no? Ahí está otra, mira. Puede ser tan grande, mira, ve nada más, que compromete las vías aéreas en el cuello, los músculos, ¿no? Entonces esto pues sí causa peligro, sí causa un dolor y se ve más en gente adulta. Para que me puedan entender, voy a ejemplificarles en este dibujo lo que es una glándula salival. Aquí está la glándula salival, quiero que la vean. Ahí está la glándula salival. Aquí están los acinos. Estos son los acinos que parecen como uvas, son los acinos glandulares. Y estos acinos son los que producen la saliva. Cuando estos acinos producen la saliva, lo voy a poner de negro, empiezan a producir saliva. Aquí, miren, esas células producen saliva. Aquí está el conducto accesorio. Igual, estas células producen saliva, saliva primaria. Aquí está el conducto. Y lo mismo pasa con la otra. Estos acinos producen saliva y aquí está el conducto. Si ustedes se dan cuenta, llega el momento en que toda la saliva que están produciendo estos acinos se conduce hacia este conducto excretor principal. Este es el conducto excretor principal, véanlo. Por aquí viene la saliva, la saliva, la saliva, y aquí está la boca. Aquí desemboca. Ahora sí que aquí desemboca el conducto excretor principal. Y aquí, pues, obviamente, sale la saliva. Esto es normal. Esto es como funcionan todas tus glándulas. Normal. Pero si a esto, hagan de cuenta que es la glándula de Gaby antes de que le dieran el codazo. Si a esto, a Gaby, le dan un codazo en la boca fuerte y resulta que ese trauma le rompió el conducto excretor principal, o sea, va a pasar esto. Vean. Ahí está. Va a pasar esto.
Se rompió el conducto, pero los acinos, estos, están sanos, siguen produciendo saliva. Pero la saliva, pues ya no va a llegar a la boca. La saliva ya no va a llegar hasta la superficie. Esto sigue funcionando, pero la saliva, esta saliva, miren hacia dónde se va. Ya no llegó hasta aquí. Si nos empieza a acumular en el tejido conectivo, esto es tejido conectivo, todo esto es conectivo, todo esto es conectivo. Un fenómeno de extravasación mucosa y se empieza a acumular y este aumento de volumen es lo que nosotros vemos precisamente en esto, en esto, en esto o en esto. Ahí está. Eso fue lo que pasó con Gaby. Le dieron el codazo, le dieron el golpe, le reventaron su glándula salival menor del labio y se lo fracturaron. Ahí está tu glándula, Gaby. Si yo no lo quito, si no quito toda la glándula, es más, si hago una cirugía y nada más quito esto, júrenlo que esto va a seguir produciendo saliva. Y entonces es cuando se va a volver a aparecer en mucosal. Y va a volver a recurrir. ¿Quedó claro, doctores? Sí, doctor. Sí, doc. Perfecto. Muy bien. Características clínicas del fenómeno de extravasación mucosal. Niños y adultos jóvenes, pero principalmente niños. Afecta por igual a hombres como mujeres. Y puede presentarse un mucosele equimótico. ¿Qué es un mucosele equimótico?